te bendiga, hermano, esta mañana. Bienvenido a nuestro servicio virtual. Estoy aquí con mi hermano Gilberto. Gilberto, encantado que estés aquí con nosotros siendo de anfitrión en este servicio. Amén, un honor estar aquí contigo, Quito. Tremendo, tremendo. Así que hoy vamos a tener un culto que sabemos que va a ser de edificación y de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a tener cánticos, vamos a tener un mensaje, vamos a tener testimonios. Así que, hermano, ¿cuál es el versículo de hoy? Pues leyendo aquí en la palabra, en el Salmo 40 dice: puse en el Señor toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Hoy el Señor pone en nosotros un cántico nuevo y esperamos Amén, que te hermano. goces en esta mañana con nosotros. Seguro que sí, pues vamos a ver qué pasa. Pues que el Señor les bendiga. Que Dios te bendiga, hermano. Si en el altar yo te encuentro, llévame, llévame si estás en busca de una ofrenda. Está aquí, mi vida está aquí, seré un sacrificio vivo para ti. Eres fuego, purifica y consume todo en mí. Hoy quiero entrar en tu fuego, límpiame, puedes tomar lo que quieras. Mi vida está aquí, hoy quiero entrar
Buenos días, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana y damos gloria y honra a ese Dios maravilloso, ¿verdad? Que continúa bendiciendo nuestras vidas, que continúa hablando a nuestras vidas, dando fortaleza a nuestras vidas y un Dios el cual está pendiente en todo momento a todo a nuestro alrededor. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Y yo quisiera en esta mañana hablar un tema que yo sé que todos ustedes han oído en varias ocasiones, pero que es un tema, hermano, de extrema importancia que nosotros comprendamos, porque es vital para nuestro andar en los caminos de Dios, ¿verdad? Y yo en esta mañana quiero traerles este pequeño mensajito, ¿verdad? Pequeña reflexión en cuanto a este tema que es el temor a Jehová. Y la pregunta que yo le hago y le lanzo a usted: ¿es importante que comprendamos el temor a Jehová? Bueno, imagínense si es importante. La palabra de Dios dice que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Así que si usted quiere ver las cosas desde la perspectiva de Dios y andar desde la perspectiva de Dios, desde la forma en que Dios quiere que andemos, tenemos que entender, pero más que entender, tenemos que experimentar el temor a Jehová, o el temor a Dios, ¿verdad? Hay otra parte en las Escrituras. Pablo nos dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? De manera que tenemos que poner mucho énfasis, ¿verdad?, en cómo nosotros cuidamos ese gran regalo que por gracia se nos ha dado, que es la salvación, ¿verdad? Y Dios merece, hermanos, que nosotros experimentemos, que seamos reverentes a Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros, hermanos, y sigue y continúa haciendo por cada uno de nosotros. Y ¿por qué es importante entender esto, hermano? Yo voy a estar leyendo aquí una reflexión sobre este tema que me parece que es muy interesante para que Dios le hable sobre esto, ¿verdad? Y es importante, hermanos, que estemos conscientes de que Dios no solamente es un Dios, ¿verdad?, que es un Dios proveedor, es un Dios que nos da, que nos provee, que nos bendice, sino también tenemos que tener conciencia, hermano, de que Dios es un Dios santo y de que Dios tiene una actitud hacia el pecado que es una actitud de aborrecimiento. Dios no tolera el pecado, Dios no aguanta el pecado, Dios no quiere cuentas con el pecado. Y nosotros tenemos que entender que el temor a Jehová está relacionado con la actitud nuestra hacia el pecado, cómo usted visualiza el pecado, cómo vemos el pecado, ¿verdad? Y tenemos que verlo de la misma forma que Dios lo ve, ¿verdad? Y de esa forma nosotros somos reverentes a Dios, y de eso es que se trata, ¿verdad?, cuando nosotros experimentamos el temor a Jehová. Dice aquí, nuestra lógica nos dice que no temamos al Dios que se define a sí mismo como un Dios de amor y que ofrece su gracia gratuitamente a todo el que la acepte, ¿verdad? La lógica me dice, ¿cómo voy a temer yo a Dios?
cuando Él es un Dios de amor, cuando Él es un Dios que me ofrece toda su gracia, ¿verdad? Aún así, como lo hemos visto, el temor está donde comienza la sabiduría. El temor a Jehová es el principio de toda sabiduría. Los que le temen a Dios llegarán a ser sabios. ¿Oyó eso, hermano? Los que le temen a Dios llegarán a ser sabios. Los que le temen a Dios verán la vida dentro de la perspectiva de Dios. Tendrán la visión de Dios. Verán la vida y actuarán en la vida de acuerdo a como Dios quiere que lo hagamos, ¿verdad? Los que le temen a Dios llegarán a ser sabios, y los que no le temen son insensatos. Así que o somos insensatos o somos sabios. Va a depender de lo que nosotros entendamos de lo que es el temor a Jehová y de cómo reflejemos ese temor a Jehová. Las escrituras lo establecen bien claro, ¿verdad? El que no teme a Dios, hermano, enfrenta la vida de manera relajada. El que no teme a Dios, hermano, enfrenta la vida como si nada. No tiene consideración a Dios. Vive la vida como si nada pasara. No está consciente de las consecuencias que tienen nuestros actos delante de Dios, ¿verdad? La belleza asombrosa de la creación la da por sentado. El valor inapreciable del tiempo y de la vida dejan de ser valiosos. Poco a poco las relaciones se vuelven más triviales. Y oiga esto, hermano, y el pecado ya no es un inconveniente, sino algo que en realidad no existe. Llegamos quizás a pensar y a vivir una vida donde ya el pecado como que no tiene consecuencias en nuestra vida. Ya no estamos conscientes del pecado en nuestra vida. O que Dios simplemente pasará por alto sin pensarlo demasiado. A veces podemos pensar que Dios no va a tomar en consideración mi pecado, pues porque yo tengo la excusa de que yo soy un ser humano, de que Dios me tiene que entender como yo soy. Pero esa no es la actitud del que experimenta el temor a Jehová. El que no teme a Dios no se entiende a sí mismo. Sin embargo, los que sí temen a Dios comienzan a ver todas las cosas como santas. Empezamos a ver todo como santo. La creación es una bendición de parte de Dios. La vida es un privilegio, hermano. Las relaciones y los recursos se convierten en responsabilidades que administrar. Y el pecado se convierte en una difamación trágica del carácter de nuestro Padre. Y es aquí lo importante, hermano, de esto. Porque cuando nosotros experimentamos el temor a Jehová, empezamos a ver el pecado como lo ve Dios. Empezamos a experimentar lo malo y lo negativo que es el pecado a nuestra vida, porque el pecado a nuestra vida no nos deja nada bueno, sino todo lo contrario, es muerte a nuestra vida, ¿verdad? Y tiene consecuencias fatales a nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que empezar a mirar el pecado, a visualizar el pecado en nuestra vida como Dios lo ve. De tal manera que Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a morir por el pecado, porque tan malo lo consideraba para nuestras vidas, ¿verdad? Que tuvo que dar a su Hijo Jesucristo para que nosotros fuésemos perdonados. Y en la manera en que usted empieza a visualizar el pecado en su vida y empieza a ver el pecado en su vida como Dios lo ve,
entonces usted puede empezar, como dice Romanos capítulo 8, a trabajar con el pecado, a mortificar las obras de la carne en nuestra vida, que son aquellas que nos hacen pecar. Así que de eso se trata, ¿verdad? Se trata de ver, de conocer, de aceptar de que el pecado es abominación, hermanos, a la naturaleza de Dios, y que Dios no tolera el pecado. Dios no negocia con el pecado. El pecado es abominación para Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos entrar en un juego con el pecado. No podemos permitir que el pecado domine nuestra vida. No podemos negociar con el pecado. No podemos decir, bueno, pues yo pequé, porque empezar a justificar el pecado en nuestras vidas, hermanos. Porque en la manera en que nosotros empecemos a justificar el pecado en nuestra vida, pues ya no estamos reflejando el temor a Jehová, ¿verdad? Porque un Dios de amor, dice aquí, ¿verdad? Porque un Dios de amor nos dice que la sabiduría comienza cuando le tememos. Porque cuando nos acercamos al Santo de Israel, fíjense, porque cuando nos acercamos al Santo con una familiaridad informal, no vivimos la realidad. No podemos acercarnos a Dios de forma informal, como si Dios no fuera algo importante. O sea, tenemos que acercarnos a Dios con reverencia, con respeto, sabiendo que Él es un Dios serio, que Él es un Dios que no tolera el pecado en nuestras vidas. Por lo tanto, nuestra actitud hacia Dios debe ser una actitud de humillación, hermano, delante de Él, reconociendo que sin Él no podemos hacer nada, que sin Él no podemos ir hacia adelante, hermanos, y que es Él el que hace la obra en mí. No lo tomamos con la seriedad que deberíamos y no consideramos nuestro pecado con la seriedad que merece. Tenemos que tener cuidado y seguimos insistiendo, ¿verdad?, de que tenemos que tomar con seriedad el pecado en nuestra vida. El temor, no del castigo, sino de la grandeza abrumadora de Dios. Nosotros le servimos a un Dios grande, hermano, y esa grandeza tiene que ser una grandeza, como dice aquí, abrumadora, ¿verdad? Cuando nos acercamos con esa actitud de reverencia, de humillación, ¿verdad? Entonces lo estamos viendo a Dios de la forma correcta. Cuando estamos a la orilla del enorme vacío sin fondo que nos separa de Él y comprendemos el precio inconmensurable que pagó para tender un puente sobre ese abismo, esperamos el temor. Hermano, cuando nosotros visualizamos lo que nos separaba de Dios, ese gran abismo que había entre nosotros y Dios, ese gran abismo a causa del pecado que había entre nosotros y Dios, y que sin embargo Él pagó el precio por ese pecado para tender ese puente, para que nosotros ahora pudiésemos tener ese acceso a Dios. Cuando nosotros comprendemos eso, hermanos, entonces estamos en la posición de experimentar el temor a Jehová. Temor de lo que habría sido si nunca hubiésemos conocido el Evangelio. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si nunca hubiésemos conocido el Evangelio de Dios? Estaríamos perdidos. De nada serviría, ¿verdad?, estar aquí predicando o hablando de estas cosas si no hubiésemos conocido
el Evangelio de Dios, ¿verdad? Temor de nuestra indignidad, temor de la dedicación absoluta al que ahora se requiere de nosotros. Cuando ese temor se apodera de nosotros, comenzamos a entender la magnitud del Evangelio y de nuestro Dios, hermanos. Fíjense en qué tremendo. No es hasta que nosotros nos ponemos los lentes del temor a Jehová que no vamos a experimentar la magnitud de ese Evangelio, la grandeza abrumadora de ese Dios. Tenemos que aprender, hermanos, a ponernos los lentes adecuados para poder visualizar a Dios. Y esos lentes, ese lente es el temor a Jehová, hermano. La reverencia a Dios, el respeto a Dios, el ver las cosas como Dios las ve, el experimentar, hermanos, ese temor a Jehová nos va a ayudar a visualizar el pecado como Dios lo ve en nosotros, ¿verdad? El que sea algo dañino a nuestra vida. Así que ese entendimiento comienza a reorganizar nuestra vida, hermanos. Cuando nosotros empezamos a ver a Dios desde el lente adecuado, desde el lente del temor a Jehová, empezamos a reorganizar la vida, porque empezamos a ver a Dios como Dios quiere que lo veamos. Y de eso es de lo que se trata la sabiduría, hermano. Por eso el temor a Jehová es el principio de toda sabiduría. Es vital que conozcamos el amor de Dios y que descansemos confiadamente en Él. No obstante, un genuino entendimiento del amor de Dios comienza, hermano, con una conciencia abrumadora de su grandeza, de su santidad y de poder en contraste con nuestra propia naturaleza pecaminosa. Fíjense, hermano, fíjense en estos tres elementos. Ese entendimiento del amor de Dios va a comenzar con una conciencia cuando experimentemos, cuando entendamos, ¿verdad? Cuando lo veamos con el lente del temor a Jehová, veamos esa abrumadora grandeza, esa santidad y ese poder en contraste, ¿verdad? Con nuestra propia naturaleza, que es una naturaleza pecaminosa. No hay nada que induzca más al temor que eso. Pero ese es el temor que Dios quiere, ¿verdad? Ese es el genuino temor que Dios quiere que experimentemos cuando vemos esa abrumadora grandeza, cuando observamos y podemos ver esa santidad de que Dios es un Dios santo y no tolera el pecado, cuando vemos ese poder que hay en Él y que está disponible para cada uno de nosotros. Definitivamente que eso transformará a nuestra propia conciencia, a nuestras relaciones, a nuestro trabajo, a nuestras oraciones, a todo lo que pensamos y a todo lo que hacemos, hermano. Todo eso tiene que tener una influencia en nuestras vidas cuando empezamos a ver a Dios de la forma que Dios quiere que lo visualicemos, ¿verdad? Cuando experimentamos el temor a Jehová. Por eso es importante, hermanos, que reconozcamos cuáles son aquellas señales de decadencia espiritual en nuestra vida. Cuáles son aquellas cosas que nos están alejando de nosotros poder experimentar el temor a Jehová, como por ejemplo la falta de oración en nuestra vida, el perder la capacidad de escuchar a Dios, el apartarnos y de la voluntad de Dios, ¿verdad?
el no ir a la palabra de Dios, el no estudiar la palabra de Dios, hermano, el no vivir una vida dentro de la voluntad de Dios, el no saturar nuestra mente con las cosas de Dios, todo eso, hermano, va llevándonos a una decadencia espiritual, hermanos, poco a poco, ¿verdad? Nos va llevando a una decadencia espiritual y nosotros tenemos que estar conscientes, hermanos, de esas señales en nuestra vida que nos pueden estar llevando a esa decadencia espiritual y que nos puedan estar apartando de Dios. Y es en ese momento en que no estamos experimentando el temor a Jehová en nuestra vida. Así que, hermano, los dejo con esta palabra. El temor a Jehová es el principio de toda sabiduría. Que Dios te continúe bendiciendo, hermano, en este día y para siempre. Dios te bendiga. Bueno, hermanos, esperamos que estés edificándote con este servicio y ahora vamos a pasar a una sección muy importante y muy solicitada por ustedes, que es un corazón agradecido en tiempos difíciles. Aquí vamos a tener el testimonio de un hermano querido, que en mi caso es vecino nuestro, el cual ha querido compartir su testimonio para la edificación de todos ustedes, de todos nosotros, ¿verdad, Gilberto? ¿De qué se trata el testimonio? Amén. Nuestro hermano es Israel Medina, el cual yo conozco, un amigo mío de la niñez, nos conocemos desde que estábamos en primer grado. Y como muchos de nosotros hemos pasado situaciones, ¿verdad?, durante esta pandemia, y él se vio en una situación personal en la cual eventualmente pudo ver la mano de Dios obrando en su vida. Esperamos que se gocen con este testimonio. Pues vamos a verlo. Bendiciones, Dios les bendiga. Recuerden. Mi nombre es Mayri Muñiz y él es mi esposo, Israel Medina. Y en este día, ¿verdad?, queremos compartir con ustedes un testimonio de sanidad en la vida de mi esposo durante este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad?, en medio de esta pandemia y esta situación difícil que estamos viviendo, ¿verdad? Y queremos testificarle, ¿verdad?, cómo Dios se manifestó, cómo Dios tuvo control y cómo Dios puso su mano en la vida de él, ¿verdad? Y hizo una obra de sanidad. El pasado junio, en el mes de junio, ¿verdad?, mi esposo, como a mediados de junio, comenzó a sentir un fuerte dolor de estómago, que pues lo asociamos a una mala digestión o algo que había comido, pero pues el dolor era bien fuerte y decide ir a un CDT para verificar, ¿verdad?, la causa del dolor. Allí cuando llega, pues le dan unos medicamentos, le diagnostican una aparente gastritis, le dan unos medicamentos para el dolor. Ese dolor no solamente se le reflejaba en el estómago, sino que también se le reflejaba en la espalda. Y pues también le ponen medicamentos para musculares, ¿verdad?, para aliviar el dolor muscular. Pasan los días, eso fue un miércoles, pasan los días y luego, como 2 días después, va a un médico generalista para verificar porque pues seguía con los mismos dolores. Y entonces el médico generalista, ¿verdad?, pues le dice que aparentemente es eso, y vuelve otra vez y le dan medicamentos y le ponen unas inyecciones, ¿verdad?, para aliviar el dolor. Pero los dolores seguían, y una semana después, eso fue un miércoles, y entonces el 23 de junio todavía los dolores eran persistentes, y decide entonces ir a la sala de emergencia del hospital, porque pues ya los dolores seguían, ¿verdad?, no cesaban, y a insistencias mías pues decide entonces ir al hospital. Una vez allí entonces en el hospital, ustedes saben que con medio de esta pandemia pues uno no puede entrar,
Yo lo dejé en la sala de emergencias, lo dejé allí en la entrada de la sala de emergencias y yo me vine para mi casa y él pues se quedó allí. Y una vez entonces allí pues le hacen las pruebas de sangre normales que siempre hacen y le hacen un CT scan. Y ese CT scan, ¿verdad? Cuando se lo hace, revela, ¿verdad?, que aparentemente tiene una perforación de apéndice. Y pues ahí ahora él va a seguir contando qué fue lo que pasó. Sí, porque ahí fue que yo me quedé solo en el hospital. La realidad es que, pues como dijo mi esposa, luego de diferentes diagnósticos, ¿verdad?, sin echarle la culpa a los médicos, porque pues era que mi sintomatología, ¿verdad?, lo que yo sentía, pues no reflejaba que hubiese sido tal vez una perforación de apéndice. Eso se pudo saber a través de un CT scan. El detalle es que cuando llego allí a sala de emergencias, que está el doctor, el que trabaja allí en emergencia, el emergenciólogo, me viene donde me dice, mira, pero a ti no tienes un dolor fuerte en el estómago, no te ha dado fiebre, no has vomitado. La realidad es que yo no tuve ninguno de esos síntomas. Yo tenía un fuerte dolor de espalda, eso sí era lo que yo tenía, ¿verdad? Nada, lo que me dice en ese momento que sí, que tenía una perforación en el apéndice y que me tenían que operar de emergencia. Ahí fue que realmente pues tengo que decirle que en parte pues se me fue el mundo, pues yo dije, pero yo pensé que lo que iba era para que me pusieran tal vez una inyección para relajante muscular. A todo esto todavía pensaba que era un espasmo muscular o algo relacionado con eso. El detalle es que cuando me dicen que me tienen que operar, pues de esas veces que se da cuenta uno que dice, wow, definitivamente es algo que no esperaba. Como es la vida en general, ¿verdad? Porque son cosas que suceden, somos seres humanos, nos enfermamos, hay situaciones que surgen en nuestra vida que nos toman por sorpresa, y esa fue mi día de sorpresa. En medio de toda esta pandemia y de todo eso, del temor que había, ¿verdad?, de contagiarse uno con el COVID-19. El detalle fue que pues cuando viene el cirujano me dice que me van a operar ese mismo día. Básicamente yo llegué a sala de emergencia, estuve unas 2-3 horas y rapidito me subieron para sala de operaciones. Tengo que admitirle que sentí temor, como pues normal en toda operación, ¿verdad? Pero temor, pero con confianza en el Señor, ¿verdad? De que pues estaba bajo su voluntad y bajo su cuidado, en el nombre de Jesús, ¿verdad? El caso fue que pues subo a sala de emergencia, me están explicando todo el procedimiento, me dicen que me van a abrir pues el estómago. En realidad, por lo que me habían dicho, era una cirugía pues que era un poquito más grande de lo que pensé. Eso es un testimonio, gracias a Dios. Todo el procedimiento pudo ser por la paroscopía, que básicamente pues no fue una incisión grande. Dentro de toda la situación, salgo de la operación, que gracias a Dios pues me dice el cirujano que duró alrededor de 2 horas, más o menos, 2 horas y un poquito más. Cuando salgo, pues obviamente salgo todo adolorido, y comienzan a explicarme, dentro de yo todavía estar medio sedado, ¿verdad? Empiezan a decirme que pues que entienden que la operación ha salido bien, pero que había estado bien, sumamente mal, o sea, en cuestión de la condición que ya yo había llegado, porque el apéndice me había reventado ya ellos estimaban entre 2 a 3 días. No fue una perforación de apéndice, fue que le reventó el apéndice. Exacto, básicamente desarrollé una peritonitis, que es una infección de los intestinos, ¿verdad? Salí con el estómago bien inflamado, dentro de las condiciones que tuve, me dio pues básicamente se me paró el sistema digestivo completo. Estuve alrededor de 5 días que no pude ir al baño. Todo lo que tomaba, porque era básicamente líquido, yo lo vomitaba, ¿verdad? Dentro de todo el malestar que había, pues yo tenía fe, ¿verdad?, en que Dios estaba tomando control de mí, ¿verdad? Estando en el hospital, surgió uno de esos días que hubo un temblor, que creo que fue el 3 de julio.
tengo que admitirle que yo estando allí en la cama, ¿verdad? Porque estaba con mis suegros y todo adolorido, pensaba en mi familia, porque pues ellas estaban en mi casa, pero sabiendo que Dios estaba al control de todo, ¿verdad? Y puedo ver la mano de Dios en toda la situación, porque pues desde los enfermeros que me cuidaron, ¿verdad? Que estaban allí, tuve la oportunidad de estar rodeado de doctores que dará... no casualidad, yo digo que Dios tuvo el cuidado, ¿verdad? De que fuera gente que yo conocía, que podían, que estaban al tanto de mí, amigos de distancia, como Gilbert, el primo de ella, desde allá de Estados Unidos, que se mantuvieron al contacto, ¿verdad? Y se mantenían al día de lo que me estaba sucediendo, ¿verdad? Y pude ver la mano de Dios definitivamente, porque aunque ahora puedo mirar hacia atrás y ver que la situación sí fue complicada, en aquel momento como que no lo llegué a entender tanto, a pesar de que fue una operación, porque según me dicen, si hubiese esperado un poquito más, seguramente me hubiera dado me hubiese podido llegar una sepsis, una infección en la sangre, y seguramente pues yo no podría estar contando, ¿verdad?, esto ahora mismo. Fue en el momento justo, Dios me cuidó. Fueron 2-3 días con el apéndice perforado que yo ni cuenta me di, porque como les digo, a mí no me dio fiebre, yo no tuve vómito. Dentro de todo yo seguía comiendo prácticamente normal. Y pues tengo que darle gracias a Dios porque cuidó mi vida definitivamente. Un poco más de tiempo que hubiese esperado, pues seguramente pues no estaría aquí contándolo, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por eso. Tuvo cuidado de mí en ese tiempo, tuvo cuidado de mi familia. Puedo decirles al día de hoy pues que ya me recuperé, ¿verdad? O sea, ahí estas operaciones por lo general de apéndice, cuando se tratan a tiempo, pues son unas operaciones relativamente rutinarias. Se complica la cosa cuando ya ocurre una situación como la que me pasó a mí y desarrollas una peritonitis. Pero definitivamente muy agradecido del Señor y viendo su mano y una nueva oportunidad que me dio de vida, de verdad que sí, para pues dar testimonio de lo que Él ha hecho en mi vida, de lo que me cuidó, ¿verdad? Y darle gracias a todos los que estuvieron pendientes de mí, definitivamente, porque ahí pues uno se da cuenta de quiénes son, ¿ves? La familia, la importancia de la familia, de las amistades que están cerca de uno, de los hermanos en la fe, ¿verdad? Y pues nada, espero que... Luego de la operación se supone que fueran 14 días, ¿verdad? De antibióticos, y de los 14 días solamente estuvo 8 en el hospital. Así que ahí ya empezamos a ver la mano de Dios, ¿verdad? Que Él pudo completar su proceso de recuperación en casa. Solamente estuvo 8 días en el hospital y los demás días, ¿verdad?, con medicamentos estuvo ya aquí en casa. Así que dentro de todo, ¿verdad?, pudimos ver el cuidado de Dios sobre la vida de Él, sobre la vida de cada uno de nosotros, porque nos dio paz en medio de toda la situación, ¿verdad? Nos dio paz. Y aunque sí hubo un tiempo de, ¿verdad?, de temor, que yo creo que es normal, sí pudimos ver que Dios estaba en control de todo. Así que glorificamos al Señor, ¿verdad? Le damos las gracias, ¿verdad? Porque siempre estuvo al cuidado nuestro y sobre todo al cuidado de Él. Le damos gracias por los amigos, ¿verdad? La familia que estuvo siempre pendiente. Y pues sabemos que en este tiempo, ¿verdad?, en medio de estas situaciones difíciles que estamos viviendo, Dios siempre se glorifica. Así que toda la gloria, ¿verdad?, y toda la honra es para nuestro Dios. Amén, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Wow, tremendo testimonio de nuestro hermano Israel, una evidencia más de cuál es el poder de Dios en nuestras vidas y de cómo Dios se ocupa de cada uno de nosotros, sus hijos, ¿verdad, Gilberto? Así mismo es, Jiquito, como pudimos ver, ¿verdad? Es poner nuestra confianza en el Señor. Amén. Y sabemos que Él está con nosotros. Amén. Que está con nosotros en medio de la tormenta. Sí, Señor. Y que veremos la victoria de la misma manera que Israel vio la victoria en esta situación tan adversa. Gloria a Dios. Bueno, pues entonces nos despedimos de este
servicio virtual. Gilberto, ¿cómo te estuvo? Amén, estuvo tremendo y esperamos que se hayan gozado, que haya sido de bendición para su vida. Nos veremos en la próxima semana. Que Dios les bendiga, hermano.